Cuando se da a conocer quién era el nuevo Papa, el Papa Francisco, se estima que en la Plaza de San Pedro se reunieron más de 1 millón de personas y como le he dicho anteriormente, el Papa Francisco pues es un poco bromista, es sencillo, es humilde y precisamente esa noche donde a él lo nombran como Papa, el líder de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, él mencionó lo siguiente, de una manera pues cómica. Él mencionó que lo fueron a buscar al lugar más remoto del mundo. El Papa Francisco tiene 76 años y esa noche también les dijo a sus cardenales que Dios los perdone porque no saben lo que han hecho. Se los dijo de una manera, a manera de broma. Le digo que la Iglesia Católica es la más grande en el mundo y tiene alrededor de 1.200 millones de feligreses. Padre Francisco Guillén, ¿por qué Jorge Mario Bergoglio se pone el nombre de Francisco? Porque él reconoce que el poder de Dios transforma el mundo a través de los seres humanos que aceptan la pobreza, la humildad y no hacen obstáculo para que Dios pueda utilizarnos con nuestro espíritu libre para hacer las grandes maravillas que Él hizo, como en el caso de la Virgen María. Ha hecho grandes cosas conmigo. Cuando dejamos que Él haga las cosas y nosotros tengamos ese espíritu de dejar que ese espíritu nos guíe para dar respuesta a la voluntad de Dios. Porque Jesús de Nazaret, el Dios que se hizo hombre, nos enseñó. Él no quiere sacrificios, Él quiere obediencia basada en amor. Próximamente el Papa Francisco se va a reunir con Benedicto XVI. ¿Por qué se da esta reunión? Porque esos son tiempos históricos, padre, que nunca que la Iglesia Católica había visto o había contado con 2 papas al mismo tiempo. Obviamente Benedicto pues ya está enclaustrado, ya no va a poder oficiar, bueno, ya no va a poder hacer declaraciones respecto a la Iglesia Católica, pero ¿por qué se tiene que dar esta reunión? Para expresar que aunque son diferentes y se termina una época para comenzar otra, que otro proyecto que es más conforme al plan de Dios, yo pienso que es para enseñarnos que aunque haya diferencias, la continuación, el nuevo Papa es sucesor de un Papa que vivió y expresó su fe y la Iglesia monárquicamente, pero que dicen, eso ya no da, vamos a buscar de nuevo esa capacidad para cumplir con el plan de Dios que se lleva a cabo más sin el poder humano y con el poder de Dios que es amor. En la Iglesia Católica, particularmente en Roma, usted vivió en Roma, estuvo ahí al tanto. Ahí. Díganos cómo fue su experiencia de haber conocido, por ejemplo, al Papa Juan Pablo II. Para mí fue una experiencia, porque yo lo conocí aquí en México, en Puebla de Los Ángeles, al Papa Juan Pablo II. Él, si usted se acuerda, fue elegido en el 79, después que murió el Juan Pablo I. Pero entre medio de ellos fue después de Juan 23, fue Pablo VI. Y yo estuve ahí en Roma, cuando él tomó el poder del Papa. Y para mí fue una experiencia tremenda. Y ahí comenzó a abrirse la iglesia. Pero lo que pasó fue que había el elemento conservador que no estaba dispuesto y tenía el poder para no dejar que el concilio lograra podemos decir, los temas que Juan 23 nos había dicho. ¿Qué es la iglesia? La iglesia en el mundo moderno. La libertad religiosa, la liturgia. Entonces, todos esos temas que ya estaban, yo digo, ya estaban floreciendo y los obispos que eran como 2.500 de todo el mundo, por primera vez
de África y de todos los otros continentes tuvieron una experiencia inolvidable. Muchos de ellos que estuvieron ahí, como este Papa, yo pienso que él estaba ahí como obispo o sacerdote en ese tiempo, y muchos de nosotros quedamos impresionados con el espíritu auténtico del Concilio II Vaticano, y sí, la Iglesia iba a cambiar, pero que en ese momento hubo elementos sobre el celibato, Humanae Vitae, sobre la planificación de la familia con medios artificiales. También podemos decir el grande debate que había entre el capitalismo y el socialismo y el comunismo. Esos elementos seculares estaban luchando de una manera negativa en vez de complementarse y dialogar, estaban como en contra uno contra el otro y no se escucharon. Ahorita yo veo el espíritu de la crisis económica y política nos está diciendo ese camino de poder no puede ser el camino auténtico, y queremos que todo es para todos. El mundo y los frutos de la tierra son para todos, no para un grupito. Con estas situaciones que ha atravesado la Iglesia Católica, que se ha manejado mucho lo que pasa en el Banco del Vaticano, lo que pasa con los escándalos interiores sobre abusos, etcétera, etcétera. Padre, ¿usted piensa que esto va a ser enfrentado con más fuerza por parte del Papa Francisco? ¿Se tiene que dar ese cambio, esa reforma, para que si hay algunos que se hayan alejado, que se hayan perdido la confianza, puedan regresar con esta fuerza, con esta guía que mucha gente estaba esperando, como es la llegada del Papa Francisco? No cabe duda que tenemos que, con esa humildad, admitir, hubo abusos que se tienen que corregir. Hay cosas que vemos que no son según el Evangelio, no son según el humanismo que Dios quiere que practiquemos como personas. Entonces, en este momento histórico nos está diciendo, sí, hay que, como aquella señora que usted entrevistó hace una semana o dos, que dijo, usted le preguntó, ¿esas personas pueden ser perdonadas? Y dijo, no. Sí, yo pienso que en este momento todos los obispos que cometieron el error, a veces en mala intención, pero no cumplieron con la ley, ellos van a admitir que tiene que ser otro camino. Si va a haber reconciliación, tiene que ser basada en la verdad, en el amor, en la sinceridad, en el perdón. Y que es parte de los fundamentos de la Iglesia Católica. Y precisamente el Papa Francisco en sus primeras homilías lo mencionó y lo manejó, que él dice que Jesús no se cansa de perdonar y que el pueblo también no debe de cansarse de pedirle perdón. Vamos a ir a una pausa, Padre, pero vamos a regresar con este programa especial, transmitiendo desde la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en la ciudad de Chino. Ya regresamos a Foro Más Latino.